Ayuntuta. Ayuntuta, Waike. Y Mainaya, ¿cómo estás, Waike? Ahí mi Kashani, Waiki, ¿cómo estás? Qué bueno, Waike. Igualmente, bien, bien, Waike. Y Waiki, estamos aquí juntos, unidos, para hablar hoy día de un tema que se parece que está haciendo su bulla por todos los redes. Entonces queremos tocar el tema para, para primero discutir, ¿no? Lo que sucede en los Andes, ¿no? Como saben, hablamos mucho de lo que sucede en los pasados con los Tahuantinsuyo, Incas, ¿no? Pero aquí hoy día tenemos una información que ha llegado y pues queremos tocar el tema para ustedes. Y el tema es de la momia que han encontrado en Nazca. Dicen que hay una especie nueva que han encontrado desde los Andes, ¿no? Y pues me encontré con Waiki hoy día y quería comentar, hablar con él, ¿no? Y me presenta con esta tejada, ¿no? Entonces, queremos ver qué es lo que nos puede contar nuestro Waiki respecto a todo esto. Am, ¿Cómo está Waiki? ¿Qué nos puede decir? Bien, bien, Waike. Es un tema muy interesante de esto de las momias. Primeramente, ahí te envié yo una imagen que es un telar donde nuestros antepasados plasmaban lo que veían, su vida cotidiana, lo plasmaban en tela. Eh, y ahí vemos pues un ser tridáctico, ¿no? Un ser tridáctico es un ser que tiene tres dedos. Y ahí lo han diseñado, han dibujado exactamente con tres dedos, ¿no? Tanto en las manos como en los pies. No, no hay duda de eso. Entonces, lo que ellos crearon en un telar, plasmaron en un telar es porque lo vieron. No es porque se lo inventaron, no, lo vieron. Eh, Tiene forma humana, lo que vemos, pero no es un humano. Y ahora, esa es una evidencia cultural que tenemos en ese telar, justo un telar Nazca. Ujú, Y justo ahora hay la novedad de un descubrimiento de unas momias que también muestran tres dedos y que los especialistas van a confirmar si es verídico, ¿no? Es un ser nuevo, una especie nueva, y creo que mañana va a haber una exposición, 9 de noviembre va a haber una exposición. ujú, Eh, si los científicos, los especialistas confirman que realmente es eh, una momia como tal, bueno, eso simplemente confirmaría lo que nuestros antepasados dejaron plasmados, ¿no? En telares. Eh, Ahí está la evidencia, pues, como se dice, Wycliffe. ujú, No se puede negar la evidencia, ¿no? Y eso traería a colación que en esta área de Nazca o en el área del centro del Perú, eh, ha habido muchos avistamientos, han venido seres de otros planetas, otros mundos, de otras galaxias, se podría decir, ujú. porque no solamente se encuentra seres tridácticos, sino también se encuentra seres con cráneos alargados, muy Ujú. alargados, ¿no? Ari. Y, y que no fueron, los cráneos no fueron alargados, porque sí sabemos que nuestras culturas antepasadas eh, tenían la costumbre de alargarse el cráneo, pero también se han encontrado seres con cráneos ya alargados, ¿no? Han nacido así, no es Ujú, que se alargaron. Entonces, estos seres vinieron de otros mundos y los pobladores de acá imitaron, ¿no? A estos seres. Y aparte de eso, vemos las líneas de Nazca, que sabemos muy bien que desde el nivel de la Tierra no lo puedes observar, tienes que elevarte para observar la línea de Nazca. ¿Quién hizo esas líneas? Mejor dicho, nosotros en el universo no somos los únicos, pues creer que somos los únicos en el universo es ilógico, dogmático, ¿no? No, no somos los únicos. Hay miles de seres en todo el mundo, en cada galaxia, en otros sistemas planetarios, ¿no? ¿Cuántos sistemas planetarios vemos en la noche? ¿Cuántas estrellas que son soles? Entonces ahí también hay vida.
Entonces hay seres más evolucionados que pueden venir acá con una tecnología que nosotros todavía ni siquiera en pañales estamos, tecnología que para nosotros de aquí a 1000 años recién lo vamos a poder tener. Ellos ya están viniendo Ujú, y, y bueno, se confirma que no estamos solos en el mundo, ¿no? En el universo, güey. ujú. Interesante, Waiki. Y Waiki, ¿existe registros o mitos de momias, no momias, pero de otros seres en nuestras historias de nuestra cultura? Porque me imagino que lo que están tratando de aprender ahora o registrar ahora son evidencias, ¿no? Pero ¿existe en nuestra cultura mitos? En nuestra cultura andina, en nuestra cultura andina, sí existe evidencia de seres superiores que vinieron y nos enseñaron. Eh, y nosotros le llamamos Huiracocha. El mismo Huiracocha, el mismo Huiracocha, al que nosotros llamamos el creador universal, Ujú, él ha venido a la Tierra y nos ha enseñado toda nuestra cultura que nosotros sabemos que es una cultura única en el mundo. Y ujú, nos ha enseñado, él caminó todos los Andes caminó, no caminó solamente un pueblito, él no eligió a un pueblo nomás, no, él eligió a todos los pueblos de los Andes y nos enseñó. Y este ser espiritual, que tenía mucho poder, tenía dos bastones. ujú, eh, es un ser de luz, un ser energético que tenía dos bastones. Cada bastón representaba el tiempo y el espacio. ujú, Y con el tiempo y el espacio, él creaba la pacha. Y ujú, nosotros lo hemos representado en el portal, en Tiahuanaco está representado, en la Puerta del Sol. Y también la imagen de Huiracocha está representado en varias culturas. Bueno, ahorita no tengo a la mano las imágenes, hasta en vasijas vemos a Huiracocha plasmado. Era un ser de luz que tenía dos bastones de poder y que caminó todos los Andes y nos enseñó todo lo que nosotros sabemos, la civilización andina, inca, ujú, es gracias a él que nos enseñó. ujú, En tiempo de los incas también hay un inca. Mira, hay que entender que los incas, la descendencia inca nacía con un nombre, ¿ya? Un nombre tal. Pero cuando ya se hacía gobernante, mejor dicho, cuando iba a tomar el trono, el poder, ujú, cuando iba a ser Sapa Inca, le ponían otro nombre, ¿ya? Y le ponían los nombres según sus características, ¿ya? Y con ese nombre era conocido y con ese nombre se quedó hasta nuestros días. No ujú, con el nombre de niño, sino con el nombre que se le pusieron cuando ya iba a gobernar. Y había un inca que se llamaba, que le pusieron el nombre de Huiracocha. ¿Y por qué le pusieron el nombre de Huiracocha? ¿Por qué? Hay que entender por qué un inca tenía el nombre del creador universal. No es por las puras. Lo que pasa que a este inca Huiracocha, ujú, eh, el creador, el supremo creador Huiracocha se le presentó, ¿ya? En una laguna. En una laguna eh, lo vio y habló con él y le dio varios designios como profecías. Le habló de las cosas que iba a pasar, eh, por ejemplo, la guerra con los chancas y también el surgimiento de un gran estado que iba a ser el Tahuantinsuyo. Entonces, siempre hemos tenido acá en los Andes contactos con seres eh, de mucho poder energéticos que vinieron y nos enseñaron muchas cosas, ¿no? Y ese es el caso también de esta imagen que te he mostrado en este telar, que a los habitantes de Nazca no es que
lo plasmaron en una tela porque se le dio la gana, no, sino porque ellos han visto algo, han visto un ser tridáctico Ujú, y lo han dibujado, ahí está, ujú. lo han dibujado, lo pueden ver. Eh, También tenemos información que el disco solar, Ah, ¿ya? ujú. Que llama el sol de soles, Ajá, ajá. disco solar, Justo te iba a preguntar eso, si hay una conexión con el disco solar con Nazca, ¿no? claro, nosotros sabemos que el disco solar eh, es un artefacto, es un aparato mucho más antiguo que Caral todavía, de civilizaciones más antiguas que Caral, Mm, que, que nos dejaron el disco solar. Eh, ya nosotros hemos perdido, como así se, el conocimiento de esa civilización mucho más antigua que Caral, ¿ya? Estamos hablando más de 5.000, por allá por 20.000, 30.000 años, que nos dejaron el disco solar, porque lo, lo que tiene el disco solar es que te permite abrir portales dimensionales. ujú. Por eso funciona el disco solar, para abrir portales dimensionales. En la Tierra hay varios portales dimensionales. Como una llave. Es como una llave. Entonces, por ejemplo, Amarumuro, no sé si tú lo conoces, He que escuchado. está, sí, es un portal Mm, y eso se abre con un disco solar. Nosotros tenemos un disco solar en Cusco y eso es una herencia mucho antes que Caral todavía, ¿no? Que nos dejaron a nosotros, seres antiguos. Para abrir un portal, no solamente tienes que tener disco solar, sino tienes que ser un ser muy elevado espiritualmente. mm. ¿Entiendes? ¿Qué significado tiene el disco solar en la cosmovisión de la cultura precolombiana de los Andes? Bueno, como te digo, Ujú, nosotros como andinos siempre hemos querido alcanzar la luz de la sabiduría. ¿Y para qué? ¿Y para qué? Para elevarnos espiritualmente a una dimensión superior de la cual vivimos ahorita en la tierra. ujú, Ese siempre ha sido nuestro objetivo, nuestro sueño, elevar el espíritu para alcanzar un nivel superior, una dimensión superior a la que estamos nosotros ahorita, ujú, ¿ya? Y para lograr eso está el disco solar, ¿no? Como te digo, el poder eh, abrir portales dimensionales es algo extraordinario, es algo muy bueno en este camino que nosotros buscamos para elevar el espíritu y ir a otras dimensiones. Por eso es un portal dimensional, pues porque te elevas a otras dimensiones, no, que son superiores a este nivel de vida que nosotros estamos, que le llamamos la tercera dimensión, ¿no? Ahora, muchos dirán, pero si tienen el disco solar y tienen el portal de Amarumuru, ¿por qué no lo abren? Es que no hay un ser de luz ahorita, pues, ¿no? La mayoría vive en la tercera dimensión, vive con huchas, ¿no? ujú, Y un ser que vive con huchas jamás va a poder abrir un portal dimensional. ujú, En el Tahuantinsuyo, los que podían abrir portales dimensionales era el Ulan Umu, que era el máximo representante de la espiritualidad inca, que vivía en el Coricancha, ujú. la cual era la máxima huaca del Tahuantinsuyo. Él podía abrir los portales dimensionales. Así es, Waike. Interesante, Waiki. ¿Y qué papel juega el disco solar de los antiguos símbolos de Nazca y sus líneas? En Nazca, lo que más se encuentra son las momias, ¿ya?
lo que más se encuentra son momias, que en muchos casos son momias de seres que no son pues humanos, ¿no? Y también se encuentran las líneas de Nazca, ¿no? Evidencia pues de eh, que da mucho que pensar, ¿no? Y el disco solar más se tiene que ver con lo que es lo inca, ¿no? Ujú, Ya que nosotros nos consideramos hijo del sol, ujú, ¿no? Y en el Coricancha había un disco solar no del tamaño que tenemos, que es como el disco solar, ujú, que ahorita le llamamos el sol de soles, es el tamaño de una mano extendida, ¿no? Redondo. Pero en el Coricancha había un disco solar, pues era del tamaño de una pared, ujú, ¿no? Y ese disco solar era el que se sacaba a la plaza de Cusco cuando se celebraba el Inti Raymi. Esa conexión con el sol, ¿no? Considerarnos hijo del sol. ¿Y por qué hijo del sol? Porque simplemente buscábamos la energía universal, ujú, simplemente buscábamos la espiritualidad. En eso se sustenta nuestra espiritualidad andina, nada más, en la búsqueda de la energía. ¿Y para qué buscas la energía? Porque quieres buscar la sabiduría, pues. En la energía encuentras la sabiduría. ¿Y para qué? Para elevar tu espíritu, ujú, ¿no? ujú, Porque el objetivo de una persona en el mundo es elevar el espíritu, nada más. ujú, Porque cuando dejes este mundo físico, carnal, lo único que va a contar es tu espíritu. Y el espíritu es eterno, eterno. Entonces iremos a otros mundos, pero para ir a otros mundos, a otra dimensión, tenemos que estar elevados, pues, ¿no? Espiritualmente. Y ujú, por eso es necesario el disco solar, es necesario transportarnos a otras dimensiones, ujú, ¿no? Superior y elevar el espíritu. ujú. ¿Y qué pasaría si realmente fuera una nueva especie, Wilkie? Bueno, si fuera una nueva especie, eso confirmaría que nuestros antepasados tuvieron contacto con seres de otros mundos, porque si es una especie, eh, es que han venido otros mundos, pues, ¿no? Eh, porque si fuera de este mundo, hubiese más momias de ese tipo, ¿no? O puede ser un ser que ha vivido, un ser pre-Caral, mejor dicho, ante Caral, que ha vivido en esta zona y se extinguió y quedó ese nomás. Puede ser también, sea lo que sea que haya vivido en la Tierra un ser pre-Caral o haya venido de otros mundos, sea lo que sea. Eso evidencia que nuestros antepasados andinos de Nazca tuvieron contactos con seres eh, diferentes a nosotros que somos los humanos, ¿no? Los Ujú, homínidos, como se dice, ¿no? Los Homo sapiens. Entonces, seres muy diferentes. Y eso también confirma que teníamos contacto a otros conocimientos, a otras sabidurías de otros mundos o de mundos pasados. Como te dije, Guay, que el disco solar es precaral. Sabemos muy bien que el disco solar es precaral. Mejor dicho, el disco solar es de una civilización mucho más antigua que Caral. Entonces nosotros siempre hemos tenido contacto con seres eh, de otros mundos, y hemos recibido información, sabiduría de ellos también. Y eso también confirmaría que ujú, no estamos solos en el mundo, ¿no? Nosotros siempre hemos dicho eso, siempre lo hemos afirmado. ujú, No somos los únicos en el mundo. ujú, Nuestros padres incas lo sabían. Por eso que ellos cuando veían el cielo en la noche y veían las estrellas, ellos sabían muy bien que todas esas estrellas eran soles también, ujú, ¿no? Por eso el término de sol de soles. El ujú. sol de soles. ¿Por qué crees que decían sol de soles?
porque sabía que había muchos soles. Y como ellos sabían que había muchos soles, había muchos seres. Entonces, y esos seres no son igual como nosotros, pues, pueden ser parecidos. Por ejemplo, un ser de tres dedos, como vemos en la imagen. Ujú, Eh, pero no estamos solos en el mundo, ¿no? ujú. Waki, ¿cómo afecta este descubrimiento a nuestra visión de la historia humana? Bueno, a- eh, lo afectaría positivamente, como se dice, positivamente, porque nosotros eh, es bueno saber más, conocer más, saber que no somos únicos, ¿no? Así como nuestra cultura andina es diversa, variada, ¿no? Ujú, Tenemos mucho tipo de animales, tenemos mucho tipo de plantas, tenemos diversos tipos de idiomas, lo mismo. ujú, También hay mucho tipo de seres, ¿no? Vivientes, como ese, bípedos, ¿no? ujú, No somos los únicos, pues. Y con el tiempo, cuando tengamos una tecnología superior, podemos de repente viajar a otros mundos y veremos otros seres. De repente con 6 dedos, con 2 dedos, ¿no? ujú, Entonces eso afecta positivamente porque nos abre la visión que tenemos del mundo y también abre la historia, ¿no? La historia se enriquece, nos enriquecemos, ¿no? Con cada vez que sale una información no tenemos que cerrarnos, no ujú. tenemos que, no tenemos que bloquearnos, sino tenemos que abrirnos y aceptar esas nuevas informaciones. Claro, tienen que ser informaciones verídicas, pues, ¿no? Claro. No pueden ser, porque puede haber también gente que, no sé, me construye un muñeco y dice una momia. No, para eso están los especialistas, ¿no? Ujú, Son científicos, que ellos tienen que confirmar que realmente son eh, seres, ¿no? Son seres vivos, ¿no? Que existieron, ¿no? ujú, Waki, para los que no, los que están viendo ahorita de otra cultura, ¿no? Y que no se entienden, ¿no? Am, Podemos clarificar unas cosas para ellos. ¿Qué vino primero, Caral o la cultura de Nazca? No, primero fue Caral. Caral es el inicio de la civilización andina. Primero fue Caral. Todo se inició en Caral. Hasta ahorita, los científicos, los especialistas, los arqueólogos, entre ellos la arqueóloga Rup Shadi, peruana, de la Universidad de San Marcos, en Lima, en la que más ha estudiado la ciudadela de Caral, confirma que la primera civilización en los Andes fue Caral, Ujú, ¿ya? Eh, Puede ser que más adelante se halle una civilización más antigua que Caral, ujú, pero ahorita es Caral. De ahí, y Caral está en el centro del continente, ¿no? En el centro. Y de ahí se expandió toda esta civilización andina a todos los pueblos. Caral, Nazca, Chavín, después pasando por Chimú, Huari, Tiahuanaco y llegando a lo que es el Tahuantinsuyo, ¿no? ujú, Pero nosotros, nuestra piedra angular, el inicio de nuestra civilización como andinos, es Caral. mm. La otra pregunta sería la cultura Nazca, si ellos pasan como incas. Mira, eh, en los Andes, el idioma o la nación que creó los estados como Caral, Nazca, Caracas, todo, Huari, Tahuantinsuyo, todos esos estados fueron creados por la cultura, por la nación quechua, Ujú, ¿ya? Todos esos. Eh, por eso que la nación quechua es una nación muy importante en los Andes, ¿ya?
Es una de las más importantes y también es la nación más numerosa. Somos ahorita 10 millones, 12 millones de quechua hablantes, ¿ya? Estamos repartidos en 7 países. Ujú, Y aquí en Perú es la base de los quechuas, ¿ya? ujú, Entonces, esta nación quechua nació con Caral. Caral hablaba quechua. El prototipo, eh, la palabra Caral es quechua, ¿ya? ujú, Entonces, eh, el término inca es un término quechua y el término inca se refiere a gobernante, ¿ya? A ujú, gobernante. Entonces, en Caral hubieron incas, porque hubieron gobernantes, pues. ujú, En Nazca hubieron incas, porque hubieron gobernantes. No hay ujú, otra palabra para designar al gobernante. ujú, Son incas. Un ejemplo, por ejemplo, en Europa sabemos muy bien que hay muchos reinos, ¿no? Y sus gobernantes se llaman reyes, ¿no? claro. Ujú, Reyes en Inglaterra, reyes en España, reyes en Italia, reyes. Siempre ha habido reyes, en Holanda, reyes en Luxemburgo, siempre reyes, ¿no? Ya, es lo mismo que pasa acá. Acá el término de máximo gobernante era Inca, ¿ya? No había otra palabra, ujú, porque todas estas naciones hablaban el quechua. Entonces, en Nazca, ¿cómo llamaban al gobernante? Inca. igual. En Caracas llamaban al gobernante Inca. Y así también fue en Guari y así también fue en Tahuantinsuyo, Inca. La única diferencia es que nosotros sabemos los nombres de los 12 incas del Tahuantinsuyo, Ujú, pero los nombres de los otros incas se ha perdido, ¿no? De los incas de Nazca, de los incas de Caral, se ha perdido esa información de sus nombres, pero sí sabemos que eran incas los que gobernaban. ujú, ujú, ujú. Waiki, a ver, mira, Waiki, antes que eso no acabe nuestro tiempo, ¿nos puedes explicar de lo que estamos viendo aquí en la figura que nos has presentado? Primero, en la tela, ¿qué tipo de tela es lo que han usado para esta figura? En Nazca mayormente se usaba el algodón, ¿ya? En Nazca, que es una zona desértica cerca al mar, se usaba mucho el algodón, sembraban mucho el algodón. Ujú, Eh, Hay que saber que el algodón peruano, el algodón de los Andes, es el algodón más fino del mundo, ujú, ¿no? En cambio, en la zona de Huari o Tiahuanaco, ¿no? O Cusco, lo que más se usaba era la lana de vicuña, de alpaca. Y ujú, la lana de alpaca de vicuña es la más fina del mundo. Algo hay en los Andes que lo hace lo mejor, ¿ya? Algo hay. ujú, Entonces, en Nazca se usaba más el algodón. Sabemos muy bien que esa tela es algodón, ujú, ¿ya? Y los colores, pues, son colores que ellos sacaban de la misma naturaleza, de hierbas, ¿no? De ujú, ahí sacaban los colores. ujú. Y esta imagen tiene algo en su cabeza, ¿no? Tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco cosas en su cabeza, ¿no? ¿Qué estoy viendo aquí, Waiki? Mira, ahí nosotros vemos, si es una imagen que tiene como una corona, Ah, ¿no? ya. Como Ahí, una ahí. corona en la cabeza. Ah, y en ambas manos tienen como dos aves, ¿no? Ujú. Ven Ari, como no, dos, Ari, tú sabes, ¿no? claro, como dos aves que porta. ¿Qué tipo de aves podría ser, Waiki? Que conocemos que en esas áreas, ¿no? Quizás hay aves especiales y han escogido el color amarillo y rojo, ¿no? ¿Se parece rojo o marrón, no? Rojo y amarillo y negro. Mira, en Nazca, esa zona de Nazca, de Icas, hay aves, por ejemplo, las aves guaneras, pero también hay una ave que se llamaba piscus, ya en quechua. De la palabra piscus
Con el tiempo, ya cuando, después del Tahuantinsuyo, se creó el pueblo de Pisco, Mm, ¿no? Y el pueblo de Pisco, el Valle de Pisco y el puerto de Pisco. Y ahí es donde se creó el pisco, ¿no? La bebida de los peruanos, la única bebida del Perú, ¿no? ujú, El pisco se creó en el Perú, ujú, no en otro lugar del mundo, solamente en el Perú. ujú, Entonces, esta ave pudo haber sido piscus, ¿no? Es ujú, una avecilla, lo que vemos ahí. ujú. Ahora, pero si te das cuenta, este ser, ya, que tiene tres dedos, siempre lleva, siempre porta dos cosas en las manos, ¿no? En ambas manos. Ari, Mayormente, la mayoría de los seres que han sido plasmados en telares, en cerámicas, ¿no? mm, Son seres que llevan dos cosas en las manos, ¿no? Ari, La mayoría, eh, como una semejanza a Huiracocha, Ari, al él tiene creador dos original. bastón, ¿no? Claro, Huiracocha también lleva dos bastones en la mano. La mayoría de los seres lo han representado así. Ujú, Y eso presentan, como te digo, en nuestra cultura andina, nosotros sabemos que la energía universal, la energía a través del espacio y el tiempo crea la Pacha, mejor dicho, crea el universo. ujú, ujú, Y eso está científicamente comprobado que es así. ujú, Entonces, siempre representaban así a los seres que han plasmado, siempre lo han representado así. Algunos con bastones, otros con animales, también hemos visto algunos con lanzas, pero siempre dos en ujú. ambas manos. Y abajo qué estoy viendo? ¿Culebras son? ¿O amarus? ¿O? Tiene como una imagen de Amarus, ¿no? De dos serpientes, ¿no? Y también Eh, el color de él también es, que es como verde, ¿no? Él es Ujú. un color, yo diría, ¿No? un gris oscuro parece, un gris. Y te da, y mira, no sé si tú te das cuenta, en esa especie de corona, hay Ajá. una especie de ventana, la ventana inca, que es la ventana trapezoidal. En el centro, ¿no? Sí, ¿te das Interesante, guay. cuenta? Guay, que se nos corta Y nuestro mira, tiempo aquí, ¿ah? ¿Qué piensas si nos conectamos un ratito más para acabar con esto? ya está bien, ya está bien, ¿Ya? Wake. Ahí, Waiki, ahí Sí, vamos a continuar con la parte 2 para ustedes, porque este tema está muy, muy caliente, ¿ya? Ahí vamos, ahí nos continuamos pronto. Ahí nos vemos, Waiki. ya, Wake.